Normalmente, esto habría sido una misión de destrucción impecable. El USF-15E, Strike Eagle, se suponía que debía eliminar los centros de mando subterráneos ocultos en las montañas Zagros, en el suroeste de Irán. Sin embargo, cuando uno de los misiles disparados por las fuerzas iraníes alcanzó al jet estadounidense, la misión se convirtió repentinamente en una operación de rescate imposible de 48 horas. Habiendo perdido el control, la tripulación se vio obligada a eyectarse usando sus asientos de eyección en el terreno duro e implacable de las montañas Zagros el 3 de abril. Estados Unidos desplegó todas sus fuerzas en el campo para rescatar a sus dos pilotos perdidos en territorio enemigo y lanzó la operación terrestre más mortífera de su tiempo en lo profundo de Irán con cientos de soldados de fuerzas especiales. Esta audaz operación de rescate requirió que los comandos estadounidenses de la Fuerza del Taisil avanzaran desde la costa hasta lo profundo de las escarpadas montañas iraníes, una distancia de exactamente 300 millas. 130 a 10 Thunderbolts, helicópteros y una flota de MQ-9 Reapers tuvieron que penetrar profundamente en las montañas iraníes. Uno de los pilotos fue evacuado de la línea de fuego por helicópteros de rescate especiales que llegaron al área inmediatamente después del incidente y fue transportado a una zona segura. Sin embargo, el segundo piloto, el oficial de sistemas de armas, WSO, un coronel responsable de gestionar los sistemas y el objetivo del avión, estaba desaparecido. El oficial, que rápidamente se alejó de los restos, comenzó una lucha en solitario por la supervivencia en lo profundo de las líneas enemigas, a cientos de millas de distancia. Imagina esto. Solo tienes una pistola y un dispositivo de comunicación encriptado. Estás a kilómetros de profundidad detrás de las líneas enemigas. Estás rodeado por fuerzas de seguridad iraníes movilizadas para encontrarte. El oficial estadounidense escaló una cresta montañosa de 2.100 metros para sobrevivir. Washington activó el protocolo de búsqueda y rescate Sandy en respuesta a este desarrollo. La operación involucró, entre otros recursos, equipos de operaciones especiales de AA, UU, helicópteros HH-60G Pavehawk y MH-6 Little Bird, aviones de combate F-35 y vehículos aéreos no tripulados MQ-9 Reaper. Sin embargo, los profundos valles y picos escarpados de las montañas Zagros cegaron los radares de largo alcance mientras proporcionaban a las milicias locales un escenario perfecto para emboscadas. Los valles hacían invisible cualquier cosa más allá de 500 metros. Esta desventaja geográfica convirtió las etapas iniciales de la operación de rescate en una pesadilla. En ese mismo momento, el régimen de Teherán lanzó una cacería humana valorada en $60,000 para capturar al oficial estadounidense vivo y asegurar una enorme ficha de negociación para uso diplomático. Este llamado llevó a miles de civiles, miembros de tribus y milicianos sitiados a inundar las montañas bajo la bandera del régimen. Los valles de Zagros se convirtieron de repente en una cacería humana masiva, invadidos por multitudes caóticas y grupos armados. Sin embargo, la realidad en las montañas se desarrolló de manera muy diferente a la propaganda en la ciudad. Las fuerzas estadounidenses en el aire formaron un escudo protector agresivo para evitar que las multitudes civiles y militares se acercaran al oficial. Un avión Avies Thunderbolt Summon, desplegado en el área para apoyar la misión de rescate, estaba intentando interceptar convoyes iraníes con maniobras peligrosas a baja altitud. La intervención a corta distancia del avión, suprimiendo objetivos con su cañón Avenger de 30 milímetros, también conllevaba un riesgo significativo. Un misil guiado por infrarrojos disparado desde baterías Manpads de fabricación china, ocultas en el fondo del valle, destruyó el motor turbofán derecho del A-10. Gracias a la protección proporcionada por la armadura de titanio, el piloto logró mantener la aeronave en el aire y dirigirse hacia la base, mientras que al mismo tiempo, un helicóptero HH-Sense Caselo perteneciente al escuadrón de rescate fue sometido a un intenso fuego antiaéreo de Su-23 y sufrió graves daños. Estas pérdidas significativas en el aire, combinadas con el aumento de las tensiones y la estrategia de movilización civil de Teherán, llevaron la intensidad de la operación a su punto máximo. Miles de personas llevadas a las montañas con la creencia de que conocemos estas tierras, lo encontraremos, estaban, en realidad, persiguiendo un fantasma digital. Sin embargo, el dispositivo CSL, localizador de supervivencia y evasión de combate, del oficial transmitía datos encriptados directamente a través de satélites en lugar de frecuencias de radio tradicionales. Gracias a la tecnología de salto de frecuencia, este sistema aparecía en el radar enemigo como nada más que ruido de fondo sin sentido. Mientras el ejército iraní escaneaba los valles con dispositivos de rastreo de señales de vieja generación, el oficial estadounidense logró cubrir aproximadamente 8 kilómetros en 24 horas y alcanzar una cima de 2.100 metros de altura. Cuando se localizó la posición del oficial, la administración de Washington se dio cuenta de que un rescate aéreo ya no era factible y cambió la naturaleza de la operación.
se tomó una decisión de infiltrarse por tierra. Unidades de élite compuestas por Delta Force y equipos SEAL se deslizaron entre multitudes civiles y formaciones militares, penetrando aproximadamente 300 millas en territorio iraní. Durante esta operación de infiltración, el escudo de protección aérea se convirtió efectivamente en un mecanismo de ejecución. Bombarderos estratégicos, B-1 y vehículos aéreos no tripulados, MQ-9 Reaper neutralizaron al personal militar iraní que intentaba acercarse al oficial a menos de 3 kilómetros con ataques de precisión. En la fase final de la operación, elementos de Delta Force, helicópteros MH-6 y aviones C-130 aterrizaron de manera controvertida en el área rural al sur de Isfahán, a 10 kilómetros al sureste del piloto, estableciendo un aeródromo temporal. Los helicópteros MH-6 Little Bird recogieron al oficial de la colina escarpada donde se escondía y lo llevaron directamente a esta base temporal. Aunque esta evacuación, que se llevó a cabo sin disparar un solo tiro, parecía indicar que el plan había salido sin problemas, la verdadera crisis estalló durante la fase de transporte. Dos enormes aviones C-130 Hércules desplegados para evacuar al personal y al oficial rescatado de la zona quedaron atascados en el suelo en la pista temporal. Cuando el tren de aterrizaje delantero del avión se hundió en el barro pesado, cientos de soldados de fuerzas especiales enfrentaron el peligro de quedar atrapados tras las líneas enemigas. La decisión tomada por el escalón de mando en cuestión de segundos reveló el rostro implacable de la doctrina militar estadounidense. Para evitar que secretos tecnológicos y sistemas avanzados cayeran en manos iraníes, se ordenó que los dos aviones de carga, valorados en millones de dólares, fueran destruidos en el lugar. Mientras todo el personal fue evacuado de manera segura, utilizando aeronaves más ligeras AFSOC-8 enviadas urgentemente al área, los restos ardientes estadounidenses destruidos por explosivos quedaron atrás. Aunque las fuerzas iraníes difundieron imágenes de estos restos en llamas como si fueran sus propios logros, intentando crear una falsa ilusión de victoria, la realidad era que un Estado masivo había fallado en detener a un puñado de comandos justo en su propio corazón. Esta situación se convirtió en un gran fiasco geopolítico que erosionó la autoridad del régimen y sacudió profundamente la confianza de la población civil en el Estado. A medida que el humo en el terreno se disipa lentamente, se hace evidente que la imagen emergente va mucho más allá de una simple misión de búsqueda y rescate. Esta operación intensa de 48 horas en las montañas Zagros trasciende los límites de una sola misión, obligándonos a reconsiderar los dilemas económicos, logísticos y doctrinales de la guerra moderna. Aunque el Pentágono puede parecer haber logrado un éxito táctico al extraer a su propio personal militar de detrás de las líneas enemigas, un examen más detallado del mapa estratégico revela claramente que el concepto de superioridad aérea de los Estados Unidos ha encontrado una seria resistencia asimétrica. Los aviones sacrificados para traer al personal a casa plantean preguntas sobre los costos colosales de las operaciones militares modernas. Esta situación podría servir como un laboratorio crítico para entender cómo la percepción de invencibilidad tecnológica choca con los desafíos prácticos en el terreno. La arquitectura de defensa aérea de Irán parece estar basada en un sistema de cuadrícula a gran escala diseñado para convertir su vasta geografía en una ventaja. El enorme territorio del país, de aproximadamente 1.600.000 kilómetros cuadrados, está dividido en miles de celdas, cada una con un promedio de 13 por 13 kilómetros de tamaño. Los sistemas Manpad, relativamente económicos pero efectivos, posicionados en el centro de estas celdas, crean un perfil de riesgo significativo para las aeronaves a baja altitud, enfatizando así la defensa de área. Cuando los aviones de combate estadounidenses descienden a los fondos de los valles para evitar la detección por radares de largo alcance o para atacar refugios sensibles en terrenos montañosos, están entrando efectivamente en esta red asimétrica invisible. Esta realidad demuestra que, sin importar cuán superior sea la tecnología de radar o de vuelo, los riesgos que plantea la geografía y las armas asimétricas no pueden eliminarse fácilmente. Los cálculos de costos y la dinámica de la guerra de desgaste plantean preguntas impactantes sobre la sostenibilidad a largo plazo de las operaciones de penetración profunda. El hecho de que una plataforma de alta tecnología como el F-15E Strike Eagle de $140 millones pueda ser derribada por un misil disparado desde el hombro que cuesta solo unos pocos miles de dólares sirve como un ejemplo impactante de la devastación económica de la guerra asimétrica. Incluso en misiones a gran altitud basadas en un escenario donde el riesgo de ser derribado es solo del 1%, el costo de los miles de salidas necesarias para paralizar la infraestructura militar y civil de un país grande podría alcanzar niveles extremadamente altos.
Teniendo en cuenta que se estima que hay 20 millones de edificios y cientos de miles de instalaciones de infraestructura en Irán, los desafíos logísticos y financieros de la idea de someter al país mediante el poder aéreo se vuelven más claros. El grave daño sufrido por el A-10 Thunderbolt, la destrucción de 2 aviones de transporte C-130 en una misión de rescate y los restos del F-15 que se estrelló en las montañas, destacan la profunda presión financiera que una sola operación de rescate militar impone al presupuesto. Este escenario señala una situación que pone en duda el despliegue seguro de bombarderos estratégicos mucho más caros, como el B-2 o el B-52 en el espacio aéreo iraní. Quizás las repercusiones más amplias y severas de este incidente se desarrollen en el tablero de ajedrez diplomático a través de una red de proxies. El régimen de Teherán se ha posicionado durante mucho tiempo como un actor que ha ganado fuerza en todo el Medio Oriente a través de grupos como los hutíes, Hezbollah y varias milicias chiitas, afirmando proporcionar a estos grupos un paraguas de seguridad. Sin embargo, esta crisis está abriendo un debate sobre los límites y la credibilidad de ese paraguas de seguridad. Los grupos armados que operan en Beirut, Saná o Bagdad deben estar observando de cerca esta escena. El régimen luchó por capturar sistemáticamente incluso a un solo soldado extranjero que cayó en las áreas rurales de Isfahán, a kilómetros dentro de sus propias fronteras. Además, no se observó claramente en el terreno una reacción efectiva capaz de interceptar helicópteros estadounidenses penetrando el corazón del país o aviones avanzados patrullando los cielos. Las afirmaciones de que los radares se han quedado ciegos y las unidades militares locales han sido eliminadas en su propio territorio tienen el potencial de crear una profunda fisura en la psicología de las fuerzas proxy. Parece probable que los aliados ahora comiencen a centrarse más en las debilidades operativas sobre el terreno en lugar de la postura militar de Teherán. Otro análisis estratégico puede hacerse a través del prisma de la doctrina de superioridad aérea y la proyección de poder de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un mensaje compartido con el mundo a través de la plataforma Truth Social tras la operación, declaró: "Lo atrapamos", transformando así la situación sobre el terreno en un mensaje político. La mención de Trump de que decenas de aviones equipados con las armas más mortíferas del mundo participaron en la operación, en realidad, señaló el grado en que el espacio aéreo iraní podría ser accesible para las fuerzas estadounidenses. Dejando de lado los desafortunados incidentes de fuego amigo que ocurrieron al principio de la guerra, esta operación parece confirmar la flexibilidad de las fuerzas militares estadounidenses para entrar y salir de áreas deseadas incluso durante momentos de crisis de alto riesgo. Por otro lado, es razonable suponer que actores como Rusia y China, jugadores clave en el equilibrio de poder global, están analizando de cerca esta situación. Mientras la administración de Moscú lucha con desafíos logísticos y tecnológicos en el frente ucraniano, el caos que se desarrolla en el territorio nacional de uno de sus aliados regionales tiene el potencial de socavar la retórica de disuasión militar de estructuras como la Organización de Cooperación de Shanghái o BRICS. Un país que distribuye incentivos financieros a su gente para encontrar a un oficial que se ha refugiado en las montañas y que intenta presentar aviones derribados como resultado de su incapacidad para coordinar la actividad del espacio aéreo como su propio éxito, puede ver su estatus como aliado global convertirse en el tema de nuevos debates. Estados Unidos parece haber dado un paso que redefine los equilibrios de disuasión regional de Irán, además de traer a sus tropas a casa. Esta situación también resalta las implicaciones transfronterizas del intercambio de inteligencia entre los Estados Unidos y sus aliados. Las operaciones de guerra electrónica y las campañas de engaño de la CIA en la región, combinadas con comunicaciones basadas en satélites, crearon interrupciones en los mecanismos de mando y control de Irán. Sin embargo, también se ha documentado que la superioridad tecnológica no siempre garantiza una victoria en el terreno sin pérdidas, como lo demuestra la necesidad de destruir aviones de transporte que quedaron atascados en la arena. El principio de no dejar botín atrás funcionó con éxito, pero este proceso no fue suficiente para compensar el alto costo de la atrición asimétrica. A medida que el humo se disipa en los valles de las montañas Zagros, se puede decir que queda un panorama complejo, uno que requiere una reevaluación de las estrategias militares. Aunque las declaraciones del presidente Trump tras la operación pueden haber traído un sentido de alivio al público estadounidense, los análisis en las salas de guerra parecen apuntar hacia un futuro mucho más arduo. Es posible que hayamos entrado en una nueva era estratégica donde los costos asimétricos están tensionando a ambos lados y las fronteras se están volviendo aún más difusas. Las matemáticas del éxito militar ahora se medirán no solo por la munición desplegada en el campo de batalla, sino también por los riesgos económicos y de prestigio asumidos. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre este tema?
Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Para estar informado sobre los análisis exclusivos de PPR Global, suscríbete a nuestro canal y no olvides activar las notificaciones. Gracias por elegirnos.